¿Estoy actuando con ecuanimidad en esos aspectos como profesional independiente? No, no. ¿Y saben qué? Solamente va a responder a mi actuado mi conciencia. Solamente dirá mi conciencia si he actuado bien o he actuado mal. Lo mismo sucede y hago la comparabilidad con mi persona. Cuando llega fin de año y tenemos el estudiante A y el estudiante B. El estudiante A ha asistido a todas las clases, ha dado todos los exámenes y tiene 47. Y el estudiante B no ha asistido a clases y solamente ha venido a dar sus exámenes y vamos a que tiene 45. Yo lo aplazo al de 47 y le apruebo al de 45. ¿Estaré actuando con ecuanimidad? No, licenciado. Entonces, fíjense a muchos No, estudiantes que les digo, ¿sabes? Por ecuanimidad no puedo hacer aquello. Es que el licenciado es la única materia, no me puede perjudicar. A mí ya, o sea, la bolita ya me ha dejado a mí. No me puede perjudicar un año, es la única materia. A ver. Primero los pies sobre la tierra. ¿El docente o el estudiante es el que tiene que ponerse las pilas? El estudiante. Ok. La responsabilidad del estudiante es asistir, si no digo al 100, casi al 90%, al aula virtual o a clases y hacer el seguimiento de la materia, más aún si es la única materia. ¿Y dónde está el esfuerzo del estudiante? A este estudiante que tiene 47, ok, puedo tomar la decisión de poderle coadyuvar porque ha asistido a clases y bueno, circunstancias del nerviosismo X, Y, Z, ¿no? Pero saben, por ecuanimidad les digo, si te ayudo a ti, debería ayudar a todos. Porque mi conciencia después va a ser la que me va a decir, a ver, has hecho un gran mal. Has ayudado a un estudiante que no deberías haber ayudado, lo estás perjudicando, en vez de generarles responsabilidades, estás incentivando a que no haga ningún esfuerzo. Y eso va a ser el transcurrir de su vida. Va a ir, va a ser un dependiente o va a tener su empresa y no va a ser responsable. Va a asumir la misma actitud que ha asumido para efecto de solamente cuyo objetivo es aprobar la materia como sea. Entonces, cuando hablamos de actuar en forma ecuánime, es justamente eso, que el auditor tiene que ser transparente y honesto. Transparente y honesto. ¿En función de qué es aquello? De su conocimiento. De su conocimiento. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Cualidades del auditor tributario. ¿Qué significa cualidad? Calidad, ¿no? Calidad. ¿Cuál es la calidad, la cualidad que debe tener un auditor tributario? La primera cualidad es, y fíjense lo que indica, hablar y escribir de manera clara y concisa. ¿Por qué hablar y hablar primero? ¿Por qué? Si voy a ser un auditor introvertido, cuando yo hago alguna pregunta de algún concepto, todos deberían participar. Así esté errado mi concepto. Es preferible que ahora hable en público con el docente, exprese lo que pienso para que un poquito me dé la razón o redireccione el concepto que yo tengo. Pero si me quedo con esa duda, obtengo mi cartón y voy afuera y tengo que hablar cuando me contratan mis servicios ante el directorio, ante el personal ejecutivo, ¿se dan cuenta? Ahí es donde se demuestra la cualidad del auditor respecto al saber expresarse y al saber explicar alguna observación. En materia tributaria, normalmente cuando hacemos el trabajo de auditoría tributaria, generamos el informe de control interno tributario. Y el informe de control interno tributario son todas aquellas observaciones que puedan generar contingencia tributaria a la empresa. Entonces, para ello me citan como auditor tributario. ¿Para qué? Para que pueda explicar, para que pueda cada una de mis observaciones hacer entender al directorio, al personal ejecutivo. Fíjese que voy a ir a hablar.
¿no? No es que voy a hablar con el contador y después decirle al contador, tú nomás habla pues con los del directorio y les explicas. Entonces, ahí un poquito que aquel que está en quinto y es introvertido va a tener esa gran dificultad. Y segundo, escribir, escribir. ¿Por qué escribir? Que el auditor tributario, siempre que aplique su profesión, va a estar en función de generar sus informes. Y para generar sus informes no es igual que un copy, ¿no? Del anterior informe haremos un copy, le cambiamos los montos y mandamos. El auditor tiene que saber redactar. Ustedes tienen que saber redactar porque cuando plasmen sus papeles de trabajo, tienen que redactar las observaciones. Observaciones en función de la certeza razonable en aplicación del procedimiento y lo que significa el poder generar redacción para adecuar primero mis observaciones, mis marcas de auditoría y más aún la conclusión de la aplicación del procedimiento. Porque no es lo mismo, ¿no? De la aplicación del procedimiento no hemos encontrado ningún hallazgo, ¿se imaginan? Suena hueco aquello, ¿no? Entonces tengo que saber explicar en mi papel de trabajo a través de la redacción lo que significa escritura, escribir, ¿sí? De manera clara y concisa. Ya les he dicho yo, el que explica se complica. Tenemos que ir a la observación específica y a su recomendación en función de base legal, de base legal. Segunda cualidad, capacidad analítica, y eso siempre he dicho desde el segundo año. A veces en primer año nos meten de que esta es la parte mecánica, así se hacen las transacciones y se emite esta información financiera. Nuestro objetivo no era ser tenedor de libros, a pesar que hasta tercer año podemos obtener el título de contador, pero no es ese mi objetivo, ¿no es cierto? Mi objetivo es ser auditor, contador público autorizado. ¿Por qué? Porque tengo que tener el pensamiento analítico. Voy a ir a analizar transacciones donde se han aplicado normas contables, financieras, tributarias, realizadas por otro colega o por otro profesional en contaduría. Y para ello, mi mente tiene que ser, como les decía, redireccionada al análisis y no al área, a la parte mecánica. No es así se hace, sino se ha aplicado de esta manera en cumplimiento de lo que indica la norma. Y al tener capacidad analítica, tengo que establecer también escenarios de solución tributaria. Si yo voy a una determinada empresa y en mi informe de control interno he generado observaciones, entonces tengo la no posibilidad, debería yo, con ese criterio analítico amplio que tiene que tener el auditor tributario, generar soluciones. Y para generar soluciones, tengo que establecer escenarios. Hacerle entender que si la empresa ha sido notificada con una fiscalización y producto de la fiscalización, la administración tributaria ha determinado adeudo tributario por tributo emitido, ahí tengo que estar muy preparado como auditor para poder generar escenarios y decirle, ¿sabe qué? Nos han determinado por omisión de pago. La omisión de pago se ha calculado el adeudo con interés y mantenimiento de valor. Entonces tengo que preparar escenarios. El primer escenario de lo que ha determinado la administración tributaria y si no tenemos respaldo para podernos defender legalmente, procede su pago. Si es muy terco el inversionista, segundo escenario. Tenemos la posibilidad de poder pensar hasta el 10º día de haber sido notificada con la vista de cargo. Hasta el 10º día vamos a pagar sin sanción. Si dejamos pasar un día más, ya tenemos que estar pensando mínimamente en
pagar la sanción hasta un 20%. Entonces, ¿se dan cuenta los escenarios que les voy mostrando al inversionista? Le hago pensar en el sentido de que si ahora debemos 100,000, cuidado que al final tengamos que pagar 200,000. Y ahí le tengo que yo proyectar para hacerlo pensar. Y la pregunta del millón será, para poder rebatir, para generar controversia, para ir a un tercero dirimidor, que es la autoridad de impugnación tributaria, ¿tenemos toda la documentación para defendernos en derecho? Y ahí tendrá que decir el auditor si existe aquello. ¿Por qué? Porque en materia legal, el profesional en derecho exige respaldo documentario. Papelitos cantan, como se dice, ¿no? Y si no tengo aquello, es preferible nomás prever el pago correspondiente de la determinación efectuada por la administración tributaria. Entonces, a eso denominamos nosotros el de establecer escenarios de solución tributaria. No le sirve a la empresa aquel profesional en el cual observe y no le genere las soluciones, ¿no? Bien. Tercera cualidad, preparación y experiencia en técnicas y procedimientos de auditoría tributaria. Fundamental, mínimamente conocer cuál es la norma que rige para efectos de conocer qué procedimientos de auditoría tributaria tengo que aplicar mínimamente exigidos en su obligación por la administración tributaria. Asimismo, ¿qué técnicas de auditoría tengo que aplicar? ¿Cuáles son las técnicas de auditoría que tengo que utilizar? Entonces, tengo que estar preparado, no tanto así con experiencia, porque la experiencia la voy a aplicar el momento que vaya y desarrolle en algún ente los conocimientos adquiridos como estudiante en la universidad. Pero en materia de auditoría tributaria, mínimamente tienen que salirse con la base básica para efectos de no estar desorientados el momento que les toque actuar en materia de auditoría tributaria. Es decir, ¿y ahora qué hago? Me han asignado un procedimiento, tengo que ir a la empresa y tengo que plasmar en papel de trabajo. Ya han solicitado la información, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo realizo? ¿Se dan cuenta? A eso denominamos preparación. Es el de que mínimamente el auxiliar de auditoría, es decir, el profesional junior, mínimamente tenga las bases sólidas como para poder desenvolverse y poder plasmar en papel de trabajo el procedimiento. Porque normalmente la mayor parte de las empresas de auditoría contratan a estos profesionales para justamente desarrollen el trabajo de campo. Pero que captan recursos humanos que mínimamente tengan ubicación, si no tienen experiencia, y desenvolvimiento. Porque se imaginan el supervisor que vaya cada rato, me han dado este procedimiento y me puede explicar qué hay que hacer. A ver, tú eres licenciado, tienes tu título profesional, ¿no? Ya no eres estudiante. Y les voy a explicar el procedimiento que hay que hacer, contrastar esto con esto. Y que yo no sepa qué información tengo que solicitar y cómo hacerla, estoy fundido. ¿Sí? Entonces, fíjense la cualidad de un profesional especializado en materia tributaria. Preparación y experiencia en técnicas. Una de las técnicas más utilizadas de la auditoría es la indagación. Y cuando hablamos de procedimientos, ¿qué norma me respalda o qué norma debería tener encima de mi escritorio? Estudiantes semiprofesionales de auditoría. ¿Ah? Licenciado, la resolución normativa de directorio 101804. 10-1804. Fíjense la 10-1804.
Es la Biblia. Para ustedes ahorita es la Biblia. Porque de esa resolución van a obtener ¿qué? Si tengo la duda, ¿qué información financiera tiene que presentar la empresa? No me voy a ir al código de comercio, ¿no? El código de comercio me limita en función de lo que significa generación de informes. La que me da potestad de saber qué información tengo que emitir como auditor es justamente la resolución 10-1804. Desde el punto de vista de aquellas empresas que desarrollan actividad económica con fines de lucro y sin fines de lucro. ¿Alguien me puede decir qué información financiera tienen que presentar las empresas que desarrollan actividad económica con fines de lucro? Nadie me ha curioseado la resolución. ¿Y qué información deben presentar las sin fines de lucro? Porque es diferente, no es igual. ¿Ven que no me han leído? O mínimamente no me han ojeado. Y se les he puesto como material en el Classroom. Y dense cuenta, cuando hablamos de experiencia, por eso que les digo que es muy dinámica aquel estudiante que quiere especializarse en materia tributaria, porque la parte tributaria es dinámica y requiere que mínimamente esté actualizado. Si no he complementado en la lectura de la resolución 10-1804 con la 10-1807, estoy desactualizado. Porque la 07 me modifica procedimientos expuestos en la 10-1804. Entonces, como verán ustedes, si quiero especializarme en materia tributaria, tengo que leer la ley 2492, la ley 843 como base y visitar diariamente qué resoluciones va emanando a través de su portal la Administración Tributaria. Entonces, bien importante esta tercera cualidad del auditor tributario. Para finalizar con la experiencia laboral y profesional. Estamos en quinto año. No tengo experiencia laboral ni profesional. Simple y llanamente son mis conocimientos adquiridos cumpliendo la malla curricular de la carrera. Ya les había comentado antes, lo que se tiene que hacer es promover lo más que se pueda pasantías para que los estudiantes de Contaduría Pública de la San Andrés puedan mínimamente llenar este acápite en su hoja de vida. Experiencia laboral, pasantía en, pues, impuestos nacionales, ¿no? Es decir, fíjense si hago una pasantía en impuestos nacionales. Con los conocimientos adquiridos en legislación tributaria, contabilidad de tributos y gabinete de auditoría tributaria, voy a consolidar mis conocimientos en la aplicación práctica real y asimismo generar experiencia laboral para efectos de desempeñarme dentro de una entidad y poder trabajar con gente con mucha experiencia. Y al observar aquello, voy ganando experiencia, ¿no es cierto? Voy ganando experiencia. Y esa experiencia se la gana al principio, ¿no? Se la gana al principio. Entonces, una de las cualidades es la experiencia laboral y profesional del auditor. Yo, docente, no cumpliría esta cualidad. Fíjense, si quiero ser docente de gabinete de auditoría tributaria, no estaría cumpliendo, es decir, no sería ecuánime como persona, 1. 2, no estaría cumpliendo la cuarta cualidad como profesional, de tener experiencia laboral y profesional en materia tributaria. ¿Cómo voy a dar auditoría tributaria si nunca he hecho auditoría? Entonces, ¿qué voy a explicar a los estudiantes? ¿Cuál va a ser el expertise que le estoy transmitiendo respecto al conocimiento? Si les estoy explicando que una cualidad de la experiencia laboral y profesional
especializado en materia tributaria. ¿Se imaginan yo docente? No tengo experiencia ninguna en materia tributaria. He trabajado en el ministerio solamente en función pública y ahí también desarrollaba algo de aplicación tributaria. Pero estás dando auditoría tributaria. Ups. ¿Se dan cuenta? Es que me estoy basando en libros, en textos y en función de lo que significa cumplir con el contenido temático de la materia, de lo que me exige la malla curricular. Problema del estudiante, pues, que elija lo que quiere, ¿no es cierto? Pero para mí prevalece que después el estudiante que me encuentra me agradece. Me agradece porque la experiencia inicial laboral ha servido de mucho para efectos de mínimamente darle las bases para su desenvolvimiento como profesional de inicio en materia tributaria. De tal manera que sirva ese conocimiento y lo pueda profundizar ya en aplicación de conocer auditorías en función de actividades económicas. Yo ya les digo, si ustedes están en quinto y se preguntan, ¿y dónde aplico yo mi profesión? Porque he visto varios de mis amigos que están en el banco y están como cajeros. Al estar como cajero hay necesidad laboral de trabajo. Tengo conocimiento contable, pero estoy empezando de abajo. Aplicación de auditoría, no voy a aplicar mi profesión. Simple y llanamente voy a aplicar la especialización de lo que ha significado llevar contabilidad bancaria y gabinete de auditoría de entidades financieras. Pero si yo pienso y digo, quiero aplicar mi profesión, más allá de lo que significa observar cuánto me van a pagar, muchachos, ahí no podemos exigir al principio, quiero ganar 10,000 bolivianos y soy recién obtenido mi cartón en enero del 2021. Y en febrero quiero empezar a trabajar y quiero que me paguen 10,000. Harto difícil. Lo que se tiene que buscar es poderse incorporar en una empresa corporativa de auditoría externa. El poder ser parte de Price, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, Ernst Young, para que ustedes que de inicio vayan como auxiliares de auditoría y vayan generando en el transcurso del tiempo el expertise de la aplicación de lo que significa la profesión que yo he estudiado. ¿Y saben qué? Cuando ingreso a ese campo, voy a ver aplicación de auditorías de diferentes actividades económicas en función del vencimiento fiscal. A septiembre voy a hacer auditorías de empresas mineras. Fíjense, tengo que tener conocimiento del procedimiento que desarrollan las empresas mineras. A diciembre, empresas comerciales y de servicios. Entonces, ahí aprendo. Como se dice, la cuarta cualidad, voy ganando experiencia laboral y profesional. ¿Se imaginan ustedes a 2 años de haber estado haciendo auditorías en una empresa corporativa? Ahí ya no soy junior, ahí soy semi-senior, es decir, ya me siento capaz de poder desarrollar independientemente cualquier trabajo. Fíjense, ahí me puede absorber cualquier empresa en la cual yo presto servicios de auditoría, pero ahí yo me pongo mi precio. En la empresa de auditoría empezó con el mínimo, pero en función de mis conocimientos me hago conocer con la empresa y cuando me digan, quiero que te vengas a mi empresa, ahí me pongo el precio. ¿Cuánto me pagan? 8,000, no, quiero 10,000. Ok, fíjense, ahí yo me estoy colocando el precio en función de mi conocimiento. Por eso que es una ruleta rusa. El momento que ustedes terminan, egresan. Y no sé, esa noche, ¿qué pensarán ustedes? Al dormir en su camita, he acabado todo, la malla curricular, suponiendo que han dado el examen de grado, no requieren, solamente les falta ir y recoger su título. Y en ese momento la pregunta del millón es, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparado?
Y ahí les he dicho, entran a tierra de gavilanes. ¿Sí? Cada profesional se come uno al otro en función de su conocimiento. Y el que durante los 5 años ha dedicado al estudio un tiempo para poder prepararse y desenvolverse, bingo. Pero aquel estudiante que solamente ha pensado en aprobar como sea y llegar al final, problema número 1. ¿No es cierto? Entonces, esas son las cualidades que debe tener un auditor tributario y espero que este aspecto que hemos visto desde el punto de vista de las funciones del auditor tributario en función del cumplimiento de código de ética, les haya llenado un poquito cómo debería ser su perfil desde el punto de vista de aplicación profesional. Porque ustedes están a un pasito de obtener su título. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay? Perdón, Sí, dime. licenciado, disculpe una consulta. Bueno, con respecto a lo que nos decía, Ajá. ¿nunca había licenciado algún planteamiento o algo así en la carrera de que se formule el pensum o el programa? Porque, bueno, como bien decía, licenciado, nosotros nos mandan prácticamente como nos sueltan a nuestra suerte, se podría decir, Carne y de ya que cañón. no tenemos una práctica anteriormente, tal vez desde el tercer año se podría hacer aquello, se podría reformular para que nosotros nos manden a una institución pública o algo desde el tercer año, así tener tal vez un poco más de experiencia y además para poder desenvolvernos de una mejor manera, ya que prácticamente nos están mandando al matadero, algo así, licenciado. ¿Y por qué estás pensando así? No, es que licenciado, como le digo, tal vez uno cuando no tiene uno cuando no tiene experiencia o cuando es bien complicado desenvolverse tal vez en el campo laboral. Es un poquito más complicado que cuando uno ya, mal o bien, tal vez ha desempeñado funciones en una entidad pública o en una entidad privada, entonces le es más fácil Es cierto, poder. ¿no? Es como el granero donde están ahí pollos. Hay gallinas, gallos y yo soy el pollito, ¿no? Es decir, estoy en una oficina y ahora ¿qué hago? Han visto ustedes desde el punto de vista de lo que significa ética y relación con la educación, el saber saludar, el saber entablar relaciones humanas. Si soy cohibido, introvertido, no le sirve a la empresa esa persona. Es decir, que solamente estoy en mi escritorio y no hablo con nadie. Voy a mi casa, llego a la oficina, voy a mi casa y listo. Entonces, no sirve ese tipo de persona en la empresa. Y eso es lo que les digo yo. La gran oportunidad es ahora, en clases, el poder participar. Y cuando se hace una pregunta, alguna observación, preguntar, dilucidar su concepto, un poquito que estoy saliendo de ese mi yo interior que a veces no me deja expresar. Si en la universidad he sido introvertido, imagínense afuera. Y no les digo yo que la persona nace extrovertido, no. Desde mi punto de vista de mi vida estudiantil, como cualquier estudiante al principio era introvertido. ¿Mm? Llegar a una universidad y ver el primer año que en un pabellón hay 250 alumnos y preguntarte, ¿llegaré a quinto con 250 cabezas de por medio y pensar que tengo que estudiar 5 años? Y un poco que me ha ayudado a mí ha sido ser auxiliar de docente. Ser auxiliar de docente. Un poquito que me ha sacado el ser introvertido porque coadyuva y te sirve para poder, lo que les decía, en esta principal cualidad, hablar y escribir. El escribir y hablar significa locuacidad, ser locuaz. Si no he leído, fíjense, pregúntense ustedes, en 5 años de estudios, ¿cuántos libros han leído? Y les doy mi cabeza que hay estudiantes que no han leído ni un libro. Entonces, ese es esa es la descompensación de los docentes, que desde primer año no obligan al estudiante a la lectura.
En 5 años mínimamente deberíamos haber leído 5 libros. ¿Y eso qué significa? Que prevalezca el no ser locuaz respecto a la escritura y al habla. Porque cuando tenga que hablar en público, fíjense que mi cerebro ese momento tiene que enlazar conceptos, contextualizar para poderme expresar. Y si no he leído libros, no le he dado input a mi cerebro respecto a palabras, conceptos, ¿cómo voy a poderme expresar? Dense cuenta nada más en un cumpleaños. Dense cuenta en un cumpleaños. Cuando tengo que expresar, vertir palabras al cumpleañero. Van a escuchar ustedes que hay personas, simplemente decirte muchas felicidades. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó. No tengo palabras para como poder enlazar y decirle, desearte de todo corazón que en este día cumplas el día más feliz de tus cumpleaños y desearte todo lo mejor y que tus metas, ¿se dan cuenta? Este momento delante de la gente no se me enlaza y más con los nervios no puedo. Imagínense ante un directorio de empresa. Eso sí que son más observadores desde lo que significa pulcritud del auditor, ¿no? Expresión del auditor, que les convenzas. El momento que les has convencido y tu conocimiento llega más allá de lo que te han logrado preguntar o las dudas que tenía y tú has logrado absolver aquellas, bingo, porque te lo has ganado un grupo empresarial. Y ese grupo empresarial va a hablar A, B, C, D de tu profesión. Es decir, llámenlo a fulanito X porque fulanito X sabe y consúltele si es factible o no es factible o qué escenarios hay que analizar. Y es como decía su compañero, salimos de la universidad y nos dejan a nuestra suerte. Esa es la verdad y esa es la realidad. Yo les pongo experiencia de Univalle. Univalle tiene acreditación Mercosur y es donde queremos también nosotros llegar como contaduría UNSA.